La galaxia había descartado durante mucho tiempo a la humanidad como una leyenda, un mero mito susurrado entre las razas antiguas. Historias contadas sobre una especie despiadada de un mundo olvidado. Una raza tan obstinada que ni siquiera los dioses de la entropía pudieron quebrantarla. No quedaba evidencia de su existencia. No había planeta natal, ni ruinas, ni registros, solo mitos de una fuerza aterradora que una vez moldeó las estrellas antes de desvanecerse en la oscuridad. Durante siglos, el Consejo Galáctico había gobernado sin oposición sus imperios, extendiéndose por miles de mundos. Se creían la cúspide de la civilización. Sus flotas eran inigualables. Su tecnología era suprema. Pero cuando el dominio Drek lanzó su campaña de conquista, envolviendo sistemas enteros en llamas, el poder del Consejo comenzó a resquebrajarse. Nadie pudo detener al Drek. Nadie se atrevió hasta que el cielo sobre Santraprime se dividió. Una grieta como nunca antes se había visto atravesó el espacio, desgarrando la realidad. De sus profundidades emergieron naves como ninguna que la galaxia hubiera conocido. No eran elegantes como las de los Alvari, ni vastas, y orgánicas como las naves de la colmena Sori. No, estas naves eran angulares, brutales y marcadas por la batalla. Máquinas de guerra forjadas en el corazón de un campo de batalla invisible. Sus agujeros no llevaban insignias. Sus armas crepitaban con un poder que no se había presenciado en milenios. Y entonces llegó la transmisión. Un solo mensaje. Una voz profunda y resuelta hablando en un idioma que se creía perdida en el tiempo. Somos humanos y hemos regresado. Los Drek se burlaron del anuncio. La humanidad era una historia de fantasmas destinada a asustar a los débiles. Creían que su propio poder era absoluto, así que dispararon el primer tiro. Una nave de guerra Drek desató sus lanzas de plasma, abrazando hacia la nave humana líder. La explosión debería haber derretido cualquier escudo conocido. Debería haber reducido las reliquias primitivas a polvo, pero la nave humana no flaqueó. Su armadura absorbió el impacto como una bestia que despierta de su letargo y luego contraatacó. La descarga de respuesta no fue un elegante rayo de energía ni una elegante muestra de superioridad tecnológica. Fue destrucción bruta. Proyectiles cinéticos de tamaño de edificios, moviéndose tan rápido que ardían. A través del espacio mismo, se estrellaron contra la flota Drek. Escudos diseñados para resistir. El poder del Consejo se hizo añicos como el cristal. Los humanos no esperaron. Avanzaron. Sus naves se movieron con aterradora precisión. Formación cerrada. Movimientos practicados. No desperdiciaron un solo disparo. Lucharon con la fría eficiencia de una especie que había sobrevivido a lo imposible antes de que la batalla no durara mucho. Los Drek, una vez imparables, se vieron aniquilados en cuestión de horas. Sus poderosas naves insignia quedaron reducidas a cáscaras flotantes. Sus señores de la guerra, que habían aterrorizado las estrellas durante siglos, guardaron silencio. Y entonces, tan repentinamente como habían llegado, los humanos volvieron a hablar. Esta galaxia nos olvidó. Borraste nuestra historia. Susurraste sobre nuestro fin. Pausa. Te equivocaste. A través de las estrellas, los imperios temblaron. La leyenda de la humanidad había regresado, no como un mito, sino como una realidad, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Las secuelas de la batalla por Sanara Prime enviaron ondas de choque a través de la galaxia. Los Dree, el dominio, una vez una fuerza imparable, había sido completamente aplastado. Lo que se suponía que sería una conquista fácil se había convertido en una masacre. El Consejo Galáctico, observando desde sus torres de marfil, luchaba por comprender lo que acababa de ocurrir. Las leyendas habían hablado de la humanidad como una especie brutal pero caída, una que había ardido con demasiada intensidad y se había consumido en sus propias guerras. Sin embargo, allí estaban sus naves, rondando los restos, rebuscando entre sus enemigos derrotados con fría eficiencia. Los humanos no habían venido en busca de diplomacia. No habían llegado buscando aliados ni perdón por su larga ausencia. Habían venido como conquistadores. La alta canciller Vexar del dominio Alvari permaneció en un silencio atónito. Mientras los informes llegaban al gran salón de consejo, la batalla había durado solo 4 horas. La armada Drei, con 1000 naves de guerra, había sido erradicada. Ni siquiera los imperios más poderosos del Consejo habían logrado una victoria tan rápida y decisiva. A Vexar se le heló la sangre al observar la flota humana. El mapa de Ul. Sus naves de guerra formaban un muro impenetrable en el espacio controlado por los Drek. Sin saludos,
sin gestos diplomáticos, solo un silencio inquietante, como si esperaran algo. Hemos enviado una delegación. Uno de los consejeros, un señor de la Prolesari, chasqueó las mandíbulas nerviosamente. Una clara señal de inquietud. Intentamos vexar, dijo, agarrándonos. Los bordes de la mesa ignoraron nuestros mensajes. Sin respuesta, sin amenazas, nada. Que el silencio sea peor que cualquier declaración de guerra. Un consejero reptiliano, desde la llamada Serat, el sindicato gruñó. Vexar no discrepó. Ence era el arma de los depredadores. Mientras tanto, en el puente de la UHS, el almirante de retribución, Elías Baros observó cómo su flota terminaba su barrido del campo de batalla. Los humanos no habían dejado nada rescatable para el enemigo. Lo que quedaba de la flota Drek ahora flotaba poco más que a la deriva. Desguace la nave, la IA designada. Omen proyectó informes de bajas en su consola de mando. Fuerzas Drek eliminadas. 98% de bajas humanas. 0.4%. Voz exhaló lentamente. Es demasiado fácil. Murmuró. Se suponía que eran los depredadores máximos de este sector. El capitán Rem Vázquez, de pie junto a él, sonrió con suficiencia. Pensaban que éramos un mito. Almirante, las historias de fantasmas no suelen responder. Vos no sonreía. No entendían a qué se enfrentaban. Todavía no, pero lo harán. Un timbre bajo resonó por el puente. La voz sintética de Manen rompió el silencio. Hemos interceptado las comunicaciones del Consejo. Están observando. Tienen miedo. El buen Baros dijo, que tengan miedo. Que tengan miedo. Recuerda. Sus ojos se oscurecieron al girarse hacia la ventana, mirando al vacío donde se encontraban los mayores imperios del Consejo. Prepara la flota que él comandaba. Apenas comenzamos por primera vez en la historia registrada. El Consejo Galáctico estaba paralizado por el miedo. Los humanos habían reaparecido como espectros del abismo. Sus naves de guerra se abrían paso a través de la armada de los dominios Drek con una eficiencia que desafiaba la lógica. Pero no era solo su potencia de fuego lo que aterrorizaba al Consejo, sino su silencio. Sin alardes, sin amenazas, sin ultimátums. Solo la silenciosa y metódica destrucción de cualquiera que se interpusiera en su camino en la capital del Consejo, el mundo Zor. El alto canciller Vexar convocó una cumbre de emergencia. El gran salón, usualmente un lugar de política calculada y diplomacia silenciosa, ahora estaba lleno de susurros de terror. Cada imperio había enviado un representante, incluso el enjambre Sari, conocido por su desprecio por. El Consejo se había unido a la reunión. Una enorme proyección holográfica mostraba los últimos informes. Los humanos no se habían detenido ante la armada Drek. Estaban desmantelando sistemáticamente los dominios del imperio, estación por estación, mundo por mundo. Los Drek, una vez temidos como brutales conquistadores, ahora eran poco más que presas. Esta es una crisis como ninguna otra. Vexar dijo, sus ojos plateados escaneando la habitación. Los humanos ya no son mitos. Son reales y están avanzando. Un general será cal chasqueó sus garras contra la mesa de piedra. ¿Han intentado comunicarse? Una pausa tensa siguió ante uno de los enviados elfos, un diplomático de piel azul profundo llamado Cal. Teris negó con la cabeza. Nada, no negocian, no responden, solo actúan. Una madre de cría Sari dejó escapar un agudo chillido. Entonces no son diferentes de los Drek. Deberíamos unirnos y exterminarlos antes de que se conviertan en imparables. Vexar apretó la mandíbula. Cuán arrogantes eran los Sari. Siempre creyeron en la fuerza bruta, pero incluso ellos deberían haber reconocido la inutilidad de tal plan. ¿No lo entiendes? Dijo que no nos enfrentamos a un enjambre sin mente ni a la ambición de un señor de la guerra. Nos enfrentamos a algo completamente distinto. La sala quedó en silencio mientras ella señalaba el siguiente informe. La pantalla holográfica cambió, revelando imágenes granuladas de una transmisión humana capturada. Había sido interceptada desde una nave humana, una de las pocas piezas de inteligencia que habían logrado obtener. Una voz profunda y serena llenó la cámara. No buscamos la guerra, pero no seremos olvidados. Entonces la pantalla cambió de nuevo. Esta vez mostraba un planeta que los humanos habían arrebatado recientemente a los Drek, en lugar de la esperada masacre masiva. Algo mucho más escalofriante se estaba desarrollando. Los humanos estaban reconstruyendo fábricas que rugieron. Bajo su control,
Las defensas orbitales estaban siendo reconstruidas. Incluso la población local, muchos de los cuales habían sido subyugados por los Drek, quedó ilesa. Kellys murmuró esto, mirando la imagen con incredulidad. Esto no es obra de conquistadores, es obra de un imperio. Vexar terminó. Una especie que nunca murió. Especie que reclama lo perdido. La comprensión se apoderó del Consejo como un sudario. Los humanos no habían regresado en busca de venganza. Habían regresado para gobernar, mucho más allá de las cámaras del Consejo. A bordo del UHS Retribution, el almirante Elias Voss observaba cómo el planeta, una vez que una fortaleza Drek fue puesta bajo control humano, sus oficiales trabajaban eficientemente. Sus movimientos eran precisos. Sus rostros se endurecieron con la certeza de que estaban llevando a cabo algo mucho más grande que una simple campaña. Este era su legado. La galaxia había dejado de lado a la humanidad. Borró su historia y siguió adelante. Ese error no se repetiría. Un suave timbre de la consola interrumpió sus pensamientos. La flota había interceptado otra transmisión del Consejo. Esta era urgente. Una solicitud de conversaciones de paz. Varos exhaló lentamente una sonrisa sombría. Tocándose los labios, finalmente lo entendieron. Murmuró. El capitán Vázquez levantó una ceja. ¿Y ahora, almirante, negociamos? Voss se giró para encarar a sus oficiales. Su voz era firme. Todavía no miró hacia la ventana donde se alzaba el resto de la flota. Sus armas brillaban en el frío vacío. Primero dijo, hagámosles recordar quiénes somos. El mensaje del Consejo Galáctico solicitando conversaciones de paz no había recibido respuesta. Pasaron los días, luego las semanas. El silencio fue todo lo que recibieron a cambio, pero los humanos no atacaron. No invadieron los mundos de Consejo ni exigieron nada. Simplemente continuaron con su metódico desmantelamiento del dominio Drek, tomando sistema tras sistema con brutal eficiencia. Los Drek que una vez aterrorizaron las estrellas ahora corrían, dispersándose como insectos ante un fuego inminente. No era una guerra, era una erradicación. El Consejo nunca había visto nada igual. Las guerras de pasado siempre habían sido prolongadas. Asuntos alimentados por la política, alianzas frágiles y luchas por los recursos. Sin embargo, los humanos lucharon de forma diferente. No hubo asedios prolongados ni medias tintas. Cada batalla era rápida y decisiva. Avanzaron como una fuerza de la naturaleza. Imparable. Vexari, el alto canciller del Consejo, podía sentir el peso de la historia, presionándola mientras revisaba los últimos informes. Mundos controlados por Drex. 42 naves de guerra Drex fueron tomadas. 2.136 humanos fueron destruidos. Las pérdidas de flota eran mínimas. Y ahora, algo aún más aterrador, el mundo natal de los Drex, Carbo 6, estaba bajo asedio. Los humanos habían tardado menos de un mes en hacer lo que todo el Consejo no había logrado en siglos. Los están ejecutando. A Arati, el señor de la prole, siseó desde el otro lado de la cámara del Consejo. Sus mandíbulas se crisparon con inquietud. Cada señor de la guerra Drek, cada oficial fue aniquilado sin juicio. Y sin embargo, Cal Teris, el elfo, el diplomático murmuró, no dañan a los civiles, no saquean la sala. Se quedó en silencio al comprender que los humanos no eran conquistadores en el sentido tradicional. Eran algo mucho peor. Estaban borrando a un enemigo de la historia. Hay que detenerlos. El general Sarah gruñó. Si pudieran hacerle esto a los Drex, podrían hacérselo a cualquiera de nosotros. Entonces, tal vez, Vexar dijo lentamente, deberíamos. Deja de pensar en ellos como una amenaza y empieza a pensar en ellos como algo más. El Consejo se volvió hacia ella. La confusión, evidente en sus expresiones, la inhaló profundamente y tomó su decisión. Iré a verlos yo misma. Un murmullo silencioso llenó la cámara. Irías a verlos. El representante Sori espetó a los monstruos que han ignorado todo intento diplomático. No son monstruos. Vexar dijo que son supervivientes y que si no los entendemos, todos caeremos ante ellos. A bordo del UHS Retribution, el almirante Elias Voss estaba de pie en el puente, con las manos entrelazadas a la espalda, mientras observaba cómo se desarrollaba la batalla en Carbo 6. El mundo natal de Drek ardía bajo sus pies. Sus defensas, una vez poderosas, se desmoronaban. Se había negado a rendirse, así que los humanos les dieron la extinción.
Pero mientras sus oficiales monitoreaban la fase final del asalto, una nueva señal apareció en el comunicador. El almirante capitán Vázquez dijo con los ojos muy abiertos: «Recibimos una transmisión directa». Vos frunció el ceño. Resistencia. No. Vázquez se tragó saliva. Es el Consejo Galáctico. Y no es solo otra petición. Vos se giró para mirarlo de frente. Enviarán un enviado. El silencio llenó el puente. Los humanos habían ignorado cada intento diplomático hasta el momento, pero ahora el Consejo estaba lo suficientemente desesperado como para enviar a alguien directamente. Vos exhaló lentamente, considerando las implicaciones. Finalmente asintió. «Que vengan», dijo. Su mirada se desvió de nuevo hacia el mundo moribundo, pero no encontrarán la misma galaxia que dejaron. El enviado del Consejo Galáctico llegó bajo una fuerte escolta. Una solitaria nave diplomática, adornada con el sello del Consejo, salió del hiperespacio cerca de la flota humana. Era una nave elegante y estilizada, diseñada no para la guerra, sino para la paz. Se movía con cautela por el vacío, empequeñecida por las inmensas naves de guerra de la UH-0 y su armada. La alta canciller Vexar permanecía rígida en su silla, apretando los dedos alrededor de los reposabrazos. Esto era locura, suicidio, algunos lo habían llamado. Ningún alienígena se había parado jamás ante un humano en la historia conocida, ni en asuntos diplomáticos, ni en guerra. Y sin embargo, allí estaban los humanos. No dispararon contra su nave. No reconocieron su llegada con hostilidad. En cambio, una sola transmisión crepitó a través de las comunicaciones. La secuencia de acoplamiento autorizó que usted pudiera proceder. La voz era fría y calculada. La voz de un guerrero. Vexar, segundo al mando, un Elari de piel plateada llamado Relan se movió inquieto a su lado. Deberíamos estar preparados para una emboscada si nos querían. Muertos, no habríamos llegado tan lejos. Respondió. El proceso de acoplamiento fue fluido, casi demasiado preciso. Cuando la nave se enganchó a la nave humana, un siseo de descompresión indicó la apertura de la esclusa de aire. Entonces aparecieron los humanos. Un escuadrón de soldados vestidos con cascos blindados negros y grises que ocultaban sus rostros se movió, con perfecta disciplina. Sus armas estaban a sus costados, pero Vixari podía sentir la tensión en el aire. Eran guerreros curtidos, eficientes y listos para matar en cualquier momento. En el centro se encontraba un hombre al que solo conocía por su reputación, el almirante Elías Veros. Su presidente era como la gravedad misma, una fuerza invisible que presionaba la habitación. Su uniforme no llevaba metales, ni una ostentación de rango, solo una insignia. En su hombro, el sello de los sistemas humanos unidos. Su mirada se fijó en la de ella, evaluando, frío e ilegible. Entonces habló. ¿Ha solicitado una reunión? Aquí estamos. Su voz carecía de calidez, no era acogedora ni abiertamente hostil, simplemente era. Vexar inhaló profundamente y dio un paso adelante. Soy el alto canciller Vexar, representante del Consejo Galáctico. Voz no parpadeó. Sé quién es usted. Se le hizo un nudo en la garganta. Negociar con otros imperios siempre había sido un delicado equilibrio entre encanto, persuasión y palabras cuidadosamente medidas, pero algo le decía que no. Si eso funcionaría aquí, entonces sabes por qué. Ven. Varo la estudió un momento antes de girarse bruscamente. Camina conmigo. Dudó solo brevemente antes de seguirla, mientras se movían por los pasillos de las retribuciones. Vexar observó su entorno. Todo era práctico y eficiente, nada se desperdiciaba en estética. Estas no eran naves diseñadas para la comodidad. Eran instrumentos de guerra. No respondiste a nuestros mensajes anteriores. Dijo con cuidado. No tenías nada que ofrecer. Veros respondió. Sin mirarla, estábamos ocupados exterminando una especie entera. Ella respondió. Veros finalmente dejó de mirarla fijamente. Ya estaban muertos. Dijo que simplemente no lo sabían. Vexar respiró entrecortadamente. No había regodeo en su voz. Ninguna arrogancia, solo una simple y aterradora certeza. Tragó saliva con dificultad. ¿Y qué pasa después de que los Drek se hayan ido? Vos reanudó su caminata. Eso depende de... ¿Qué? Finalmente se giró para mirarla de frente. Sus ojos azules como hielo. Si el resto de ustedes cometen los mismos errores que ellos. El significado era claro. Los Drek habían intentado conquistar el dominio de la humanidad y lo habían hecho. Había sido borrado por ello.
El Consejo siempre se había creído superior a conflictos tan crudos, superior a guerras de aniquilación. Pero al mirar a los ojos al hombre que lideraba el regreso de la humanidad, Vexar comprendió la verdad. Este no era un imperio construido sobre la diplomacia o la política. Era un imperio construido sobre la venganza, y la galaxia tenía todas las razones para temer. Vexar había negociado con señores de la guerra, emperadores y tiranos, pero nunca se había encontrado ante alguien como el almirante Elías Veros. Los humanos eran diferentes a cualquier especie que hubiera conocido, no solo por su tecnología o precisión militar, sino por su forma de moverse. Cada paso era calculado, cada acción mesurada. Se comportaban como fantasmas que hubieran regresado para atormentar. Los varos vivientes la condujeron a una cámara tenuemente iluminada, desprovista de decoración innecesaria. Una sola mesa estaba en el centro, rodeada de sillas funcionales. Pantallas tácticas parpadeaban en las paredes, mostrando los movimientos de la flota en tiempo real. El dominio Drek, una vez una de las mayores fuerzas militares de la galaxia, estaba siendo aplastado en tiempo real. Ante sus propios ojos, Vos hizo un gesto hacia una silla. «Siéntate». Vexar dudó antes de sentarse. Vos permaneció de pie. «Viniste a hablar». Dijo que hablar. Exhaló. El Consejo Galáctico desea iniciar negociaciones con la humanidad. ¿Por qué? Su voz era ilegible. No te importaban las negociaciones cuando nos borraste de tu historia. Vexar se estremeció. El Consejo había tratado a la humanidad durante mucho tiempo como un mito, una civilización muerta, una historia para asustar a los jóvenes diplomáticos. Obedecer a los diplomáticos. Nunca provoques una guerra o no podrás ganar. El dicho decía que terminarás como los humanos. Ahora, los fantasmas habían regresado para saldar la deuda. No negaré lo que ha hecho el Consejo, dijo con cuidado, pero no borramos a la humanidad por malicia. Desapareciste. No hay ruinas, no hay restos, no hay transmisiones. Asumimos que te equivocaste. Veros interrumpió. Sus ojos ardían fríos. Nunca nos habíamos ido. Estábamos observando. Un escalofrío recorrió su columna. Vexar se recompuso. Si estabas observando, entonces sabes que el Consejo no es tu enemigo. Los Drek eran una amenaza para todos. Invadieron, esclavizaron y destruyeron sin piedad. Y aún así, los dejaste. Ella no respondió. Veros finalmente se sentó, apoyando las manos en la mesa. Dígame, alto canciller, ¿por qué está realmente aquí? Vixari respiró hondo. El Consejo teme lo que suceda después de que los Drek se vayan. El silencio se extendió entre ellos. Smartphos murmuró por una vez. Se recostó un poco. Hablemos de la verdad. Su Consejo no quiere la paz. Quiere contenernos para evitar que la humanidad haga lo que siempre estuvo destinado a hacer. ¿Y qué es exactamente eso? Preguntó. Vos la miró a los ojos. Recupera lo nuestro. Un peso frío se apoderó de ella. Pecho, ¿crees que la galaxia te pertenece? Sus labios se curvaron. Un poco, número, pero sé lo que nos robaron y nunca permitiremos que suceda. De nuevo, Vixari apretó los puños bajo la mesa. Había esperado una razón para diplomacia. En cambio, había encontrado algo peor que un enemigo. Había encontrado una civilización con un profundo rencor, suficiente para sacudir las estrellas. Si la humanidad hubiera regresado, la guerra sería inevitable y el Consejo no tenía ni idea de cómo detenerla. El silencio en la cámara era asfixiante. Vexar nunca se había sentido tan indefensa en una negociación antes de cada imperio en el Consejo Galáctico tenía sus debilidades, orgullo, avaricia, desesperación por recursos. Había pasado su carrera aprendiendo a ganar experiencia, explotando esos defectos, sometiendo civilizaciones enteras a su voluntad a través de la diplomacia. Pero los humanos no necesitaban nada que no necesitaran desesperadamente: rutas comerciales, combustible o alianzas. Habían llegado del vacío con sus flotas, abasteciendo completamente a sus ejércitos. Disciplinaron sus objetivos singulares. Ya eran una fuerza preparada para tomar lo que quisieran, y eso los convertía en la civilización más peligrosa que la galaxia jamás había visto. El almirante Varos la estudió. Sus penetrantes ojos azules no delataban emoción alguna. Los humanos no eran simplemente vengativos, eran pacientes. Habían esperado en las sombras durante siglos. Vexar respiró hondo para calmarse. ¿Qué es exactamente lo que la humanidad quiere? El almirante Veros exhaló lentamente, como si considerara si siquiera valía la pena. Respondiendo, queremos justicia.
El pulso de Vexar se aceleró. Justicia, una palabra vaga y peligrosa. Se inclinó hacia adelante. Los Drek están casi erradicados. Han desmantelado su imperio, destruido sus flotas y tomado su mundo natal. Si esto se trataba de justicia, debería haber terminado. Veros inclinó ligeramente la cabeza. Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios. ¿Crees que esto termina con los Drek? Su sangre se heló. Varos continuó. Eran solo el comienzo. Lo suficientemente tontos como para atacar primero. Pero el resto de ustedes, los que se quedaron de pie y observaron, los que dejaron, sucedió. Él se inclinó. Eres el siguiente, dijo Vexar. La humanidad fue traicionada. Su voz, mesurada pero fría, era como si tuviéramos aliados, amigos. Una vez construimos un imperio, uno que se extendió por las estrellas, y cuando llegó la guerra, cuando más necesitábamos ayuda, el Consejo nos abandonó. La mente de Vexar se aceleró. Había leído los registros antiguos, los relatos contradictorios de la supuesta caída de la humanidad. Algunos afirmaban que los humanos se autodestruyeron en la guerra. Otros decían que su mundo natal fue consumido por una fuerza desconocida, pero ningún registro hablaba de una alianza o de una traición. Vos continuó con su voz pesada, con el peso de la historia. Cuando la guerra llegó a nuestras puertas, enviamos llamadas de socorro. Por favor, por ayuda. Luchamos solos, morimos solos. Vexar tragó saliva. Eso fue hace siglos. La expresión de voz no cambió. Y, sin embargo, aquí estamos. El significado era claro. Los humanos nunca olvidan. Una fría comprensión la atrapó. No solo quieres justicia, quieres venganza. Varos no lo negó. Simplemente dijo, nos aseguraremos de que ninguna especie vuelva a olvidar a la humanidad. Un profundo silencio llenó la cámara. Vixari había venido aquí con la esperanza de encontrar puntos en común, pero ahora veía la verdad. No se trataba solo de venganza, ni siquiera de guerra. La humanidad reclamaba su lugar en la galaxia y el Consejo tenía dos opciones, arrodillarse o ser barrido. Su voz era apenas un susurro. ¿Qué sucede ahora? Vos se puso de pie. Miró hacia la vitrina hueca donde las flotas humanas ya se dirigían hacia nuevos sistemas. Ahora decide si quiere sobrevivir al nuevo orden o formar parte de las ruinas que dejamos atrás. Vexar nunca había temido nada en su vida hasta ahora. Vexar siempre se había considerado una maestra de la diplomacia, pero por primera vez en su vida se sentía como una novata que se enfrentaba a algo con lo que no podía negociar. El almirante Vos y su gente no operaban como las demás civilizaciones del Consejo. No buscaban recursos para maniobras políticas ni comercio. No rogaban por reconocimiento, ni pedían un lugar en la mesa. Estaban aquí para tomar lo que se les había negado. La fría certeza en la voz de Vos. Un escalofrío le recorrió los huesos. No lo entiendes, almirante, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras como un cirujano manejando un bisturí. El Consejo actual no es el que te abandonó. Estamos dispuestos a reconocer nuestros errores. Para forjar una nueva relación con la humanidad, Varos exhaló bruscamente. Casi, divertida una relación como la que tenías con los Drek. Se quedó sin aliento. Él sabía la verdad. El Consejo había permitido que los Drek expandieran su máquina de guerra sin control. Hicieron la vista gorda cuando los Dreide esclavizaron a las razas inferiores. Solo actuaron cuando los Drek se volvieron demasiado poderosos para controlarlos. Ella asumió que nadie desafiaría la hipocresía del Consejo, pero la humanidad no olvidó que su Consejo se basa en la conveniencia, no en la justicia. Veros dijo que su tono no era de enojo ni tenía ningún peso teatral. Era solo una simple declaración de hechos. Toleraste a los Drek hasta que se convirtieron en una amenaza para ti. Nos borraste de la historia porque era más fácil que reconocer tu fracaso. Vexar apretó la mandíbula, luchando por mantener la compostura. Eso no significa que la guerra sea el único camino a seguir. Vos la observó un largo momento y luego se giró hacia la pantalla hueca. Tocando los controles, la imagen cambió, revelando un mapa estratégico de la galaxia. Las zonas rojas marcaban los territorios Drek, que ya había caído, azules. Íconos. Flotas humanas aparecían ahora en sistemas que antes se creían inalcanzables, expandiendo, avanzando. Dígame, alto canciller Po, dijo, sin dejar de mirar el mapa, ¿sabe qué le pasó a la Tierra? ¿Vexar? Dudó. No. Vos finalmente la miró. Su expresión era ilegible. Nosotros tampoco. La confesión le provocó un escalofrío.
Nuestro mundo natal se perdió. Él continuó, no, destruido, no borrado de la existencia. Perdido. Vexar. Su mente se aceleró. Eso no debería ser posible. Ningún planeta, especialmente uno tan importante como la cuna de la humanidad, podría simplemente desaparecer. Varo se inclinó hacia adelante. Su voz se redujo a un tono bajo. Intensidad. Buscamos durante siglos entre las ruinas de nuestras antiguas colonias, entre los restos de una civilización que nunca debería haber caído, pero la Tierra había desaparecido. Sin registros, sin coordenadas, sin rastro. Siguió un silencio brusco y entonces Vos pronunció las palabras que le helaron la sangre a Vexari. Y creemos que el consejo tuvo algo que ver. Su respiración se entrecortó. Eso es imposible. Nosotros, no sabes. Historia propia. El canciller Veros. Interrumpió su mirada penetrante. Pero lo hacemos. Excavamos en las ruinas a través de archivos que creías perdidos. Alguien eliminó la Tierra del registro galáctico. Alguien se aseguró de que nunca pudiéramos regresar. Hogar. Vexar sintió que los muros se cerraban a su alrededor. Esto era más grande que una simple guerra por el poder. Los humanos no solo reclamaban su imperio, buscaban la verdad, y cuando la encontraran, nada en la galaxia estaría a salvo. Exhaló, temblorosamente. Si el Consejo estuviera involucrado en la desaparición de la Tierra, te lo juro, descubriré la verdad. Vos la estudió durante un largo momento. Luego, por primera vez, sonrió con una pequeña sonrisa cómplice y peligrosa. Lo intentarás, dijo. Luego se puso de pie, asintiendo hacia la puerta. Hemos terminado aquí. Puedes regresar a tu consejo y decirles lo mismo que les hemos dicho a todos los demás imperios que se interpusieron en nuestro camino. Vexar tragó saliva con dificultad. ¿Y qué es eso? La expresión de Vos se volvió de acero. La humanidad ha vuelto y no estamos pidiendo permiso. Veari dejó la retribución con el peso de toda una civilización la oprimió. En el momento en que regresó a su nave diplomática, sintió las miradas de su tripulación sobre ella, esperando respuestas y buenas noticias. No tenía ninguna. El alto canciller Relan, su segundo al mando, se acercó con cautela. ¿Qué dijeron? Vixari se sentó lentamente, frotándose las sienes. Todo lo que temíamos y peor. Había ido a negociar la paz, pero la paz nunca había sido una opción. Los humanos no estaban interesados en tratados, alianzas ni en restaurar el equilibrio de la galaxia. Querían justicia, venganza y, lo más aterrador de todo, querían la verdad. Se giró hacia Rean. Contactar con el Consejo. Convocar una sesión de emergencia. La cámara del Consejo era un caos. En el momento en que su imagen parpadeó en la rejilla hueca, ¿aceptaron retirarse? ¿Están abiertos a las negociaciones? ¿Se puede razonar con ellos? Vexar apretó los puños. Los humanos no están aquí para negociar. La cámara estalló en murmullos frenéticos. Algunos miembros del Consejo aún se aferraban a la creencia de que todo esto era una elaborada postura, que la humanidad podía ser comprada, amenazada, o persuadidos a la sumisión. Estaban equivocados. Los Rey están acabados. Vexar continuó. Su imperio se ha ido. Sus flotas destrozadas. Los humanos exterminarán lo que quede de ellos en las próximas semanas. Una madre de cría Sari chasqueó sus mandíbulas ansiosamente y luego. ¿Qué? Vexar respiró hondo. Luego vinieron por nosotros. La sala se quedó en silencio. Imposible, gruñó un señor de la guerra de Calcerat. No hemos cometido ningún crimen contra ellos. Veari volvió su mirada penetrante hacia él. ¿Te enfrentaste a los Drek cuando se expandieron? El señor de la guerra dudó. ¿Levantaste una sola garra para detenerlos? ¿Alguno de nosotros se quedó en silencio? La respuesta fue, claro, no entiendes, dijo Veari. Su voz era apenas un susurro. Creen que dejamos morir a su gente. Creen que los borramos de la historia. Y ahora están arrasando esta galaxia como una fuerza de la naturaleza porque nunca permitirán que eso vuelva a suceder. Un diplomático nervioso del dominio Elari dudó. Si no se puede razonar con ellos, entonces debemos prepararnos para la guerra. La madre de Criasari espetó.
Contra ellos, viste lo que le hicieron a los Drek. Ninguna especie en este consejo tiene la fuerza de flota para igualarlos. El señor de la guerra golpeó la mesa con un puño con garras. Entonces, unimos un consejo combinado. La fuerza podría, que espetó Beari, retrasarlos, ralentizarlos. Se inclinó hacia adelante. Sus ojos plateados quemaron a los humanos. No luchen en guerras como nosotros. No conquistan por territorio. No buscan recursos. No juegan a la política. Dejó que sus palabras se asimilaran antes de asestar el golpe final. Luchan por ganar y no se detienen hasta que sus enemigos se reducen a polvo. Un pesado silencio siguió a la comprensión que finalmente se estaba asentando. Ya no era una cuestión de política o estrategia. La galaxia tenía una opción: sobrevivir bajo la sombra del regreso de la humanidad o ser borrada. Lejos de las desesperadas deliberaciones del Consejo, el almirante Elías Varo se encontraba en el puente de la retribución, contemplando la fría extensión del espacio. ¿Cómo se lo tomó el canciller?, preguntó el capitán Vázquez a su lado. Vos sonrió levemente, exactamente como se esperaba. Se giró hacia el mapa hueco que tenía delante. El dominio Drey se derrumbaba, pero eso era solo el comienzo. Tenemos nuestros próximos objetivos, murmuró. La alianza Yanes es frágil. Sus flotas están desorganizadas. No tienen ni idea de cómo luchar contra lo que se avecina. Vázquez exhaló. Pronto lo harán. Demasiado tarde para ellos, respondió Varos. Observó mientras el siguiente grupo de flotas humanas activó sus secuencias de salto, preparándose para expandirse más profundamente en el espacio de consejo. Pensó que debían apresurarse a formar coaliciones para preparar sus defensas. No importaría, porque la humanidad había regresado y esta vez lo estaban llevándose todo. El Consejo Galáctico se estaba desmoronando en los días posteriores al regreso del alto canciller Vexar. El miedo se extendió como un reguero de pólvora. Los imperios que una vez gobernaron las estrellas con una confianza inquebrantable ahora estaban paralizados, luchando por dar sentido a la imposible realidad que se les presentaba. La humanidad no solo había regresado, sino que estaba ganando. Los Drek habían desaparecido por completo y erradicado por completo su mundo natal. Carbo 6 había sido bombardeado desde la órbita. Sus últimos señores de la guerra ejecutaron a sus flotas, perseguidas hasta la extinción. Ni siquiera el enjambre Sori, infame por su crueldad, había aniquilado jamás a una especie entera con tanta eficiencia. Y ahora los humanos avanzaban más profundamente en el espacio de consejo. Flota tras flota, sistema tras sistema, se expandían con un terror aterrador, aunque a propósito. Pero no eran conquistadores descerebrados. No masacraban civiles. No esclavizaban a los débiles. No, estaban haciendo algo mucho peor. Estaban reescribiendo el equilibrio de poder. Vexar permanecía en el corazón de la Cámara del Consejo observando cómo el caos se desataba a su alrededor. La mitad de nuestros miembros están considerando rendirse. Un general Sori enfurecido siseo. Están abandonando sus colonias, evacuando sistemas enteros. Los humanos están absorbiendo estos mundos sin resistencia. Un almirante Zaral añadió con su rostro escamoso. Grim. No. Fuerzas de ocupación. No. Crímenes de guerra, solo asimilación. Las manos de Vexar temblaban. Están construyendo algo. Los humanos no estaban destruyendo civilizaciones, ya las estaban reclutando. Múltiples planetas se habían unido voluntariamente a los sistemas humanos unidos. ¿Por qué? Porque a diferencia del Consejo, los humanos habían demostrado que podían protegerlos. Los Drek habían aterrorizado las estrellas durante siglos y el Consejo no había hecho nada. La humanidad los había borrado en un mes. Para muchos, esa era toda la prueba que necesitaban. Un nuevo poder estaba en alza. Uno construido sobre la retribución, sobre la justicia, con la promesa de que los débiles nunca más sufrirían a manos de los fuertes, y la gente estaba eligiendo apoyar a la humanidad. A bordo del UH Retribution, el almirante Varos observaba cómo otro Consejo Mundial bajaba sus defensas. El gobernador planetario, el Lari, parecía nervioso, apareció en la pantalla hueca. Su voz vaciló. Nos rendimos, nuestra gente. No queremos resistirnos. Veros asintió. Entonces no tendrás que hacerlo. Con una sola orden, naves humanas comenzaron a aterrizar en la superficie, no con armas reparadas, sino con suministros, ingenieros y personal médico. Otro mundo, otro sistema, reclamó sin disparar un tiro. Vázquez exhaló a su lado.
Se están rindiendo más rápido de lo esperado. Nunca fueron leales al Consejo. Vos respondió, le tenían miedo al Consejo. Vázquez sonrió con suficiencia. Y ahora nos tienen miedo. Vos negó con la cabeza. Ahora confían en nosotros. Esa fue la diferencia. El Consejo había gobernado mediante la burocracia, la política, promesas vacías de paz. La humanidad gobernaba mediante la acción, mediante la certeza. No negociaban con tiranos. Los acabaron y la galaxia estaba empezando a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, la humanidad no era la amenaza. Tal vez, eran la solución. En la Cámara del Consejo, Big Sari escuchó los frenéticos debates. Su influencia crece demasiado rápido. Ya han absorbido 5 sistemas independientes sin luchar. Esto es peor. Más que una invasión, esto es una conversión. El corazón de Vicari latía con fuerza. Los antiguos poderes estaban perdiendo el control. La autoridad del Consejo se desmoronaba y ella sabía la verdad. Nadie quería admitirlo. No había forma de detener el regreso de la humanidad. Solo quedaban 2 opciones: luchar y ser destruido o arrodillarse y sobrevivir. Cerró los ojos, dándose cuenta de lo que debía hacer. Cuando habló, su voz era tranquila pero firme. Necesitamos abrir negociaciones reales con la humanidad, no como gobernantes de la galaxia, sino como supervivientes que buscan un lugar en su nuevo orden. La Cámara estalló en protestas, pero en el fondo, todos los líderes presentes sabían lo mismo. La guerra había terminado incluso antes de comenzar. La humanidad ya había ganado. El Consejo Galáctico se fracturaba bajo el peso de su propio miedo. Imperios que habían gobernado durante milenios se encontraron irrelevantes ante el avance implacable de la humanidad. Algunos intentaron resistirse, enviando sus flotas a batallas condenadas, pero solo aceleró su caída. Otros rindieron a sus líderes, desapareciendo en la oscuridad mientras sus mundos fueron absorbidos silenciosamente por los sistemas humanos unidos, y algunos, como el alto canciller Vexar, eligieron un camino diferente. Ella se encontraba en el puente de la retribución de la UHS, observando la vasta armada de naves de guerra humanas que se extendían hacia el vacío. El almirante Varos permanecía a su lado, silencioso e ilegible. Había luchado contra este momento tanto como pudo. Había intentado convencerse de que el Consejo podría sobrevivir, de que la diplomacia podría prevalecer, pero la humanidad nunca había estado allí para negociar. Habían venido a reclamar lo que era suyo. ¿Por qué me dejaste vivir?, preguntó. Finalmente, Vos exhaló. Su mirada se fijó en las estrellas. No queremos un cementerio. Dijo, queremos un futuro. Ella se giró hacia él, buscando su rostro. No encontró ningún engaño. La humanidad podría haber arrasado la galaxia, exterminado a todas las especies que los habían traicionado, pero en cambio hicieron algo mucho peor. Lo cambiaron todo durante siglos. El Consejo había gobernado mediante la política y el engaño. Ahora que ese sistema había desaparecido, en su lugar se alzaba un imperio forjado en la guerra, uno que había esperado en la sombra su momento, para resurgir, y ahora que había llegado el momento, Veari respiró hondo. ¿Qué pasa ahora? Vos finalmente la miró. Su expresión era ilegible. Dijo, ahora construimos. La era del Consejo Galáctico había terminado. La era de la humanidad había comenzado y las estrellas nunca volverían a ser las mismas.